¿Qué entendemos mal sobre los ovnis? ¿Debemos de pensar que solo la gente loca cree en ellos? Quizás nuestra forma de ver este tema tenga que cambiar. Comencemos. La constelación inmaculada podría interpretarse, si es que existe, como un programa orientado al estudio de los fenómenos aéreos no identificados, o FANI, desde un enfoque científico riguroso. Su propósito sería analizar estos fenómenos considerando aspectos tecnológicos, de seguridad y científicos, con el objetivo de distinguir entre mitos y hechos verificables, dejando de lado teorías conspirativas y combatiendo la desinformación. Si quieres profundizar en el tema, te invito a ver el video relacionado, donde explico más a fondo el propósito de este supuesto programa y su impacto en nuestra comprensión de los anteriormente llamados ovnis. En décadas pasadas, los ovnis eran vistos como naves extraterrestres, pilotadas por seres pequeños y verdes, o figuras con ojos desproporcionados provenientes de galaxias lejanas. Esta visión estaba influenciada por la cultura popular y las películas de ciencia ficción. Hoy, este enfoque ha evolucionado hacia un análisis más racional. Los fenómenos, ahora denominados FANI, fenómenos aéreos no identificados, se consideran eventos con posibles explicaciones diversas, experimentos humanos, drones avanzados o incluso tecnologías desconocidas que exceden nuestro conocimiento actual. Veamos varios ejemplos de FANI documentados. Se observaron 12 orbes metálicos a través de videos y cámaras infrarrojas. Estos se movieron a velocidades impresionantes, ejecutando maniobras imposibles para las aeronaves conocidas. Un pequeño objeto de forma ovalada fue detectado sobre una instalación militar en la región del CENTCOM, el Comando Central de los Estados Unidos, responsable de operaciones en Oriente Medio y Asia Central. Posteriormente, cambió su trayectoria hacia el océano y desapareció sin dejar rastro. En la región Indo-Pacífica, que abarca países como India, Japón, Australia, Indonesia y Filipinas, conocida por su importancia estratégica y económica, se avistó un artefacto de forma triangular, notable por sus luces brillantes en cada vértice. Este objeto permaneció flotando a baja altitud sobre la superficie del agua durante varios minutos, mostrando un comportamiento controlado. Finalmente, desapareció de manera abrupta, sin emitir sonido ni dejar rastro, desconcertando a los observadores. Un objeto con forma de platillo fue visto saliendo de una formación de nubes, perturbando la atmósfera y emitiendo calor, detectado en cámaras infrarrojas. Luego regresó a la nube, como si hubiera percibido que lo estaban observando. Estos ejemplos destacan cómo hemos pasado de relatos anecdóticos a evidencias registradas con equipos tecnológicos avanzados. Los FANI ya no son solo historias, sino fenómenos que desafían las explicaciones convencionales y nos invitan a explorar sus orígenes. Suscríbete. La idea de que los platillos voladores sean creaciones humanas tiene respaldo histórico, y un ejemplo destacado es el Discopter, diseñado por Alexander Weigers en los años 1920. El Discopter era un vehículo circular con tecnología de despegue y aterrizaje vertical,
ideado para diversos usos. Transporte urbano. Diseñado para operar en ciudades densas, podía despegar desde azoteas o calles estrechas sin necesidad de pistas de aterrizaje. Residencia móvil. Weigers imaginó el Discopter como una casa flotante, capaz de trasladarse a lugares remotos o mantenerse estacionada, proporcionando una solución habitacional adaptable. Herramienta científica, ideal para explorar terrenos difíciles, realizar estudios meteorológicos o geológicos y asistir en rescates. Weigers patentó el Discopter en 1944, pero nunca se fabricó. Aunque intentó promoverlo, no obtuvo apoyo. Con el tiempo, afirmó que su diseño había sido apropiado por el gobierno estadounidense, señalando similitudes con desarrollos posteriores. Décadas después, surgieron diseños de vehículos circulares en diversas naciones. En Estados Unidos, el Avrocar, un prototipo de platillo volador, compartía conceptos del Discopter. En Rusia, se desarrollaron aeronaves circulares con fines experimentales durante la Guerra Fría. En Alemania, durante la Segunda Guerra Mundial, exploraron diseños circulares como el Flugkreisel. El Discopter demuestra que muchas tecnologías avanzadas pueden tener orígenes humanos. Su diseño anticipó conceptos que hoy son realidad, como drones y vehículos circulares con tecnología de despegue y aterrizaje vertical. Esto nos lleva a cuestionar si algunos Fanny actuales podrían ser prototipos o experimentos que aún permanecen en secreto. Dale me gusta. Los fenómenos aéreos no identificados plantean desafíos para la ciencia y la percepción pública. Aunque muchos avistamientos se explican mediante fenómenos naturales o tecnologías humanas avanzadas, otros desafían nuestra comprensión, generando interés científico y debates sobre el alcance de nuestras capacidades tecnológicas. Algunos avistamientos de Fanny han sido aclarados como eventos terrestres o malinterpretaciones. Triángulos luminosos, asociados a drones avanzados utilizados para espionaje. Distorsiones ópticas en cámaras de visión nocturna o infrarrojas pueden hacer que objetos comunes parezcan extraordinarios. Movimientos erráticos, a menudo atribuidos a errores en sensores, problemas en equipos de grabación o ilusiones ópticas provocadas por condiciones atmosféricas, como vientos fuertes o cambios de temperatura. Fenómenos meteorológicos, eventos como rayos globulares, reflejos en cristales de hielo o halos solares han sido confundidos con naves debido a su apariencia inusual. Algunos avistamientos no han podido ser explicados, desafiando los límites del conocimiento tecnológico actual. El Tic Tac de 2004 es el nombre que se le dio a un objeto no identificado avistado por la Marina de los Estados Unidos durante un ejercicio militar cerca de la costa de California. Fue apodado así debido a su forma ovalada y alargada, similar a la del caramelo del mismo nombre. Este objeto mostró aceleraciones extremas y maniobras imposibles
para cualquier aeronave conocida, todo ello sin rastros de propulsión visible, desconcertando a los pilotos que lo presenciaron. Orbes metálicos sobre el océano. Videos infrarrojos captaron 12 orbes moviéndose a alta velocidad y ejecutando maniobras desconocidas. Sugieren una tecnología fuera de nuestras capacidades. Platillos emergiendo de nubes, observados saliendo de formaciones nubosas, con calor registrado en cámaras térmicas y perturbaciones atmosféricas. Algunos regresaron a las nubes, lo que podría implicar una respuesta ante la observación. Estos eventos destacan por su consistencia y la falta de explicaciones científicas o tecnológicas plausibles. Dime, ¿qué opinas? ¿Tú le encuentras explicación a lo que te he mostrado en este apartado? Me encantaría saber tu opinión. Comenta. Investigar los fenómenos aéreos no identificados es esencial para avanzar en nuestro conocimiento y discernir entre explicaciones racionales y misterios auténticos. Podrían revelar tecnologías con aplicaciones importantes en defensa, transporte y ciencia. Aquí te comparto 3 razones clave para investigarlos. Innovación tecnológica. Si son desarrollos humanos, entenderlos podría llevar a avances significativos. Seguridad nacional. Identificar si están relacionados con tecnologías extranjeras es vital para proteger el espacio aéreo. Progreso científico. Fenómenos sin origen terrestre podrían ofrecer claves sobre principios físicos desconocidos. ¿Deberían las agencias de seguridad revelar toda la información sobre estas tecnologías? La transparencia puede fortalecer la confianza pública y ampliar nuestro conocimiento, pero también existe el riesgo de comprometer la seguridad nacional al exponer desarrollos sensibles. Estamos en un momento clave donde lo desconocido empieza a formar parte del debate público. Es necesario decidir cómo enfrentar estos fenómenos y qué impacto tendrán en nuestra sociedad. ¿Qué opinas? ¿Es mejor compartir toda la información sobre los FANI o mantener ciertos aspectos en reserva? Te invito a dejar tu opinión en los comentarios. ¿Existen los extraterrestres tal como nos los muestra Hollywood? Es poco probable que sea así. Por eso quiero invitarte a explorar una perspectiva más realista en los videos sobre extraterrestres que te comparto a continuación. Te invito a que los veas. Hasta la próxima.